quiero compartir con ustedes un estudio que he estado haciendo. Realmente creo que todo lo que estudiamos es importante, pero estamos viviendo en un momento histórico. Estamos viviendo en un momento en el cual nadie había imaginado cómo iban a ser las cosas. Y es realmente una batalla épica. Le he llamado al tema batalla épica. Estamos en medio de una batalla y yo quiero que ustedes estén en el contexto y que ustedes estén entendiendo de qué yo estoy hablando. Así que primeramente vamos a ponernos en contexto para que podamos entender de lo que voy a hablar. Pregunto, y voy a hacer un paréntesis, no voy a hablar de política, aunque sí voy a hablar. Pero la política está relacionada con la historia está relacionada con las profecías, y la profecía nos indica a nosotros el tiempo en el cual estamos viviendo. Y estamos viviendo en un momento histórico y profético. Y necesitamos comparar lo que está sucediendo en nuestro tiempo con la palabra profética para saber si tiene alguna relación, si tiene algo que ver lo que está sucediendo con la palabra de Dios y con la profecía. Y especialmente lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos, donde estamos viviendo. Quiero, como decía, ponerlos en contexto. Primero quiero preguntar, ¿quién ganó las elecciones en este país? Por eso les pregunté. Porque nadie ha ganado las elecciones en este país. Y quiero que ustedes comprendan eso esta mañana y quiero que podamos analizar un poquitito lo que está sucediendo. Todavía no se ha llegado a un final en las elecciones del año 2020, aunque ustedes crean lo contrario, aunque los medios informativos los estén engañando y les estén diciendo que ya hay un resultado de las elecciones en los Estados Unidos, pero en realidad no hay ningún resultado todavía definitivo en estas elecciones. Y es importante que lo comprendamos y es importante que comprendamos lo que está sucediendo, porque lo que sucede es que nosotros estamos en medio de una gran batalla, en medio de una gran guerra. Yo puse una batalla épica, eso significa que es una gran controversia, eso es un acontecimiento digno de mencionar en la historia y que necesitamos analizar. Es una epopeya y tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con las profecías y necesitamos analizarlo para saber qué es lo que está sucediendo. Lo que sucede es que los medios informativos que nos dicen las noticias y lo que está sucediendo se han parcializado y ahora ya no son medios imparciales. Ustedes saben que los periodistas, el periodismo, los medios informativos en la antigüedad, porque ya no en el presente, deberían ser imparciales y solamente informar, solamente dar noticias. Pero los medios en la actualidad son políticos, son actores políticos que están de parte de una vertiente política y no son imparciales. Y eso ha llegado a los Estados Unidos de América. Está bien que eso sucediera en nuestros países hispanos. Sabíamos que en nuestros países no hay realmente derechos, no hay ningún tipo de libertad, no hay ningún tipo de posibilidad de que las cosas sean claras y transparentes. Pero aquí en este país, en los Estados Unidos de América, la cuna de la libertad, que esté sucediendo esto es algo realmente increíble. Pero si lo que está sucediendo es increíble, es porque es algo profético. Y yo quiero que ustedes lo comprendan esta mañana, que ustedes sepan lo que está pasando, porque muchos estamos siendo desinformados por los medios de desinformación masiva. Los medios de desinformación, porque ya no son medios de información, y es importante que lo entendamos, que nos están controlando y nos están desviando nuestra mente hacia un punto, hacia una idea que es la que ellos quieren que tengamos en nuestra mente. Como dicen otros, quieren que seamos borregos, que seamos un ganado, ovejas, que vayamos
como un ganado siguiendo lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para que nadie nos pueda confundir y para que el enemigo no nos pueda desviar la mente y la vista de la palabra de Dios, que es la guía, como dice, es la antorcha que alumbra en lugar oscuro, y necesitamos mantener nuestra vista puesta en la luz de la palabra de Dios. Les decía que estamos viviendo un momento único y las elecciones no han terminado hasta el día 14 de diciembre. El día 14 de diciembre los medios los que dirigen las votaciones, ahora se me fue la palabra de la mente, el colegio electoral de este país dará la decisión final. Acreditará los votos o los desacreditará. Si puede dar crédito a los votos, dirá quién es el ganador de las elecciones. Lo hará el colegio electoral. No son los medios informativos quienes deciden quién es el ganador de las elecciones, sino que es el colegio electoral. Y el colegio electoral se va a pronunciar el 14 de diciembre, es la ley en la Constitución. Así está establecido en este país. Pero antes de eso, hay distintas demandas judiciales que están ocurriendo en 6 estados. Hay 6 estados que todavía no han decidido quién es el vencedor en las elecciones. 6 estados. Y lo que suceda en esos 6 estados va a determinar quién gana las elecciones. Y es importante que ustedes lo sepan, pero eso nadie se los va a decir. En ningún medio informativo se dice eso. Y los jueces tendrán que definir en cada uno de esos estados quién es el que gana las elecciones, cuáles son los votos que tienen validez o no tienen validez. Y se están presentando alegaciones legales en cuanto a fraude, en cuanto a un complot para manipular las elecciones. Y eso ha sucedido en muchos países, ¿verdad? ¿Por qué Hugo Chávez ganaba las elecciones en Venezuela siempre? Estaban manipuladas. Especialmente los equipos electrónicos en los cuales se hicieron las votaciones fueron creados por la cúpula de Hugo Chávez, y ellos manipulaban las elecciones con esos equipos de manera que siempre saliera él. Lo mismo está sucediendo ahora con Maduro, lo mismo está sucediendo en Argentina, lo mismo ha sucedido en otros países, incluso en Argentina, acá en países de Europa también se está utilizando los mismos medios, en China se utilizan también estos equipos, y en distintos lugares del mundo se están utilizando las mismas máquinas. Lo interesante y extraño es que aquí en los Estados Unidos se están utilizando las mismas máquinas, creadas por la cúpula de Maduro. De Maduro no, de Hugo Chávez, porque es desde allá. Y es algo interesante, pero quiero que ustedes lo tengan en contexto. Por eso voy a hablar esta mañana de esto. Y quiero que ustedes lo sepan para poder entender de lo que voy a hablar. Porque ustedes pueden decir, pero el pastor, ¿de qué está hablando? Si ya las elecciones se definieron, ya ganó fulanito, menganito. No, hermanos, no ha ganado las elecciones nadie hasta que los jueces determinen. Y los jueces en 6 estados, no voy a mencionar ningún estado, han dicho que no van a dar certificación, no van a certificar las elecciones hasta que se hayan aclarado todas las acusaciones de fraude. Y si los jueces han dicho que hay que mirar las acusaciones de fraude, es porque las evidencias son muy contundentes, son muy fuertes. Si no hubieran evidencias, los jueces desecharían las acusaciones y simplemente darían un veredicto final, pero han dicho vamos a analizarlo y vamos a llevarlo a las cortes, y van a haber vistas públicas y van a haber juicios públicos que están comenzando, posiblemente comienzan hoy, mañana, el lunes, no lo sé exactamente, pero ya están comenzando las vistas en distintos estados. Así que no se dejen manipular ni se dejen engañar por los medios desinformativos de este país y del mundo entero. Pero quiero decirles que es un momento único, es un momento histórico, es un momento profético,
Es un momento en el cual se está librando una gran batalla, y no es una batalla entre dos partidos políticos, es una batalla entre dos poderes que no solamente es político. Por lo tanto, es una batalla social, es una batalla a nivel político, pero también es una batalla a nivel económico, es una batalla a nivel mundial. La vista de todos los países del mundo están puestos sobre los Estados Unidos. Todos los países del mundo están interesados en lo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque este país es el ejemplo democrático del mundo, el ejemplo de libertad del mundo. Y todo el mundo está observando qué va a pasar con la democracia americana, si realmente va a haber legalidad, si realmente va a haber transparencia o si se va a acreditar el fraude. Así que hay mucho en juego, es una batalla épica y es una batalla también de proporciones bíblicas. No lo digo yo, lo dicen los medios que estoy escuchando, porque yo estoy analizando los medios informativos de distintas facciones, no solamente los que ustedes están escuchando públicos, sino hay que buscar investigar otros medios que dan otras informaciones. Así que he podido escuchar a algunas personas, algunos locutores y algunos analistas que dicen que lo que está sucediendo es una batalla de proporciones bíblicas, con esas palabras. Y yo digo, ¿por qué de proporciones bíblicas? Si ellos están diciendo que esto es de proporciones bíblicas, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la Biblia, para ver qué está sucediendo, si tiene que ver algo con la Biblia, ¿por qué esto es de proporciones bíblicas? Realmente es importante y hay una gran expectación en los acontecimientos actuales en el mundo entero. Todo el mundo va a ser afectado por lo que suceda en este país. Las democracias nacientes en otros países han tomado ejemplo de la democracia americana. Han tomado ejemplo de la Constitución americana, y entonces lo que sucede ahora aquí va a seguir sucediendo en otros países. Por lo tanto, es importante lo que suceda en este lugar y en este país. Además, Dios puso en este país la libertad con propósitos importantes, con propósitos especiales, y lo vamos a analizar hoy a través de las profecías. Y yo quisiera estudiar esto de una forma tranquila, no quisiera emocionarme demasiado, ni quisiera que ustedes se emocionen tampoco, porque no queremos apelar a las emociones y los sentimientos, queremos apelar a la razón, como decía ahorita el análisis que Mayra hacía de Romanos capítulo 12, por vuestro entendimiento, no por las emociones. Así que vamos a analizar un poquito lo que está sucediendo en este país a través de las profecías. Veamos primeramente un versículo que se encuentra en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Deuteronomios 29, 29. ¿Tendrá algo que decirnos Dios en su palabra acerca de los tiempos, acerca de lo que sucede y acerca de lo que está por ocurrir en este país y en el mundo entero? Veamos, dice aquí en Deuteronomios 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que las cosas secretas ¿pertenecen a quién? A Dios. Pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Así que Dios tiene que revelarnos algunas cosas para que nosotros sepamos en qué lugar nos encontramos de las profecías. Por ejemplo, vamos a ver ahora Amós capítulo 3, versículo 7. Amós es un librito pequeño acá en los profetas menores. Amós capítulo 3, versículo 7, dice allí la palabra de Dios. Y queremos sentar las bases de lo que estamos diciendo en la palabra de Dios. Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuánto va a hacer Dios sin revelárnoslo? Nada. Nada va a hacer Jehová el Señor sin que nos revele sus secretos. ¿A través de quién?
de sus profetas, a través de sus siervos, los profetas. ¿Y los profetas dónde están? En la palabra de Dios. Aquí están los profetas y los vamos a analizar en la palabra de Dios. Pero también Dios ha enviado un profeta para nuestro tiempo. ¿Quién es? Elena G. de White. Dios ha enviado a su profeta para el tiempo del fin, para el pueblo remanente. Hay un profeta para nuestro tiempo y tenemos que escuchar también su voz. Ahora bien, veamos algunos hechos que nos han traído hasta este momento. En el año 2016 había un proceso electoral como lo es hoy. Hubo un proceso electoral en el año 2016 y todos los medios informativos daban por seguro que ganaría las elecciones HC, la señora, ¿verdad? Ella es la que dieron por ganadora y seguramente todas las encuestas dijeron que iba a ganar ella y que esta señora iba a tomar el control y el poder. Los analistas políticos, los analistas sociales, los que analizaron las encuestas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, los analistas dijeron que habría de ganar la señora Hillary. Así que contra todo viento de marea, contra todas las posibilidades, contra todas las encuestas, contra toda posibilidad, aún en contra de la voluntad del Papa Francisco, porque el Papa Francisco estaba a favor de Hillary. ¿Saben por qué? Porque ellos apoyaban el Tratado de París. ¿Qué cosa es el Tratado de París? ¿De qué habla el Tratado de París? Parece que ustedes no viven en este mundo. Del medio ambiente, del problema ecológico y de salvar al planeta porque hay un cambio climático. Así que el Tratado de París es un tratado acerca del cambio climático. Y Obama se había afiliado al Tratado de París. El gobierno de Obama había apoyado el Tratado de París y estaba apoyado el problema del cambio del medio ambiente y estaba haciendo parte de este plan. Y Francisco había dado una ¿cómo se llama? Una encíclica, esa es la palabra, gracias. Había dado una encíclica. ¿Cómo se llamaba la encíclica que dio Francisco en el año 2015? Laudato Si. Fíjense que fue en el año 2015. Estaba muy alineada con lo que estaba sucediendo con el Tratado de París y con el gobierno de Obama. ¿Quién fue que trajo a Francisco, al Papa, al gobierno, al Congreso de los Estados Unidos? Obama, el gobierno de Obama. ¿De qué línea es el gobierno de Obama? Demócrata, socialista. ¿Con quién hizo relaciones Obama? Con todos los países socialistas, incluyendo a Cuba. Lo que no había hecho ningún presidente de los Estados Unidos hasta fue a Cuba. Aquello fue algo realmente increíble. Incluso el Papa también fue a Cuba antes de venir aquí al Congreso de los Estados Unidos. Fue a Cuba esa misma semana y estuvo reunido allá con el gobierno de los Estados Unidos, de Cuba. Es interesante porque quiero enmarcarlos en el contexto. ¿Quiénes están apoyando a quién? ¿Quiénes están en favor de quién? Había una gran expectativa en que el gobierno demócrata siguiera en el poder, porque estaba afiliado con los propósitos papales. Era de la misma línea. Pero contra todo viento de marea, contra todo pronóstico, incluso contra los poderes económicos mundiales, porque los poderes económicos mundiales están apoyando al Partido Demócrata y están apoyando a Hillary. Así que contra todo esto, increíblemente, ganó Donald Trump. Una cosa que nadie esperaba. Yo recuerdo las caras y lo que sucedió con los locutores de Telemundo y sí, porque ya no puede decirse otra cosa. Y con los de desinformación del otro tele. Ya no es Univisión, es ¿cómo se llama? Ceguera, no hay visión ninguna. Bueno, la realidad es que ellos, me acuerdo las caras que pusieron, que dijeron, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasó? Así decía Jorge Ramos, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que haya ganado Donald Trump? Todo el mundo estaba esperando que ganara Hillary. ¿Qué sucedió? Y todos estaban
asustados y preocupados y no creían lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo. Así que eso sucedió en el año 2016. Contrario a todos los planes humanos, y quiero que esto quede en su mente, contrario a todos los planes humanos, contrario a todos los propósitos de los poderosos de este mundo, Dios hace de los proyectos, por encima de las encuestas, por encima de todas las posibilidades y razón humana, Dios tiene un plan que se va a cumplir. Así que si Donald Trump ganó en el 2016, ese fue el plan de Dios. Ese no era el plan de los hombres, contrario a todo lo que ellos imaginaron. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20. Dice allí hasta el 22. 20 en adelante, dice allí: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién pone y quita reyes? Dios. Hermanos, tenemos nosotros que saber con toda seguridad que lo que sucede en los reinos de este mundo será lo que Dios determine que ha de suceder. Lo que suceda con los presidentes, especialmente de este país, de los Estados Unidos, y ahorita les voy a explicar por qué de los Estados Unidos, lo que suceda en este país está dirigido por Dios. O Dios va a permitir que suceda de esa manera para que se cumplan sus propios planes y las profecías. Dice allí con toda claridad que Dios quita y pone reyes. ¿Cuántos creen en eso? Hermanos, si creemos en eso, confiemos en Dios. Hay muchas personas preocupadas, asustadas, por qué va a pasar, quién va a salir, qué va a pasar finalmente con estas elecciones. Y algunos adventistas y muchos cristianos salieron a votar, vamos a hacer campaña y vamos a votar para que salga fulano de tal. Dios no necesita ayuda. En el 2016, contra todo pronóstico, se hizo la voluntad de Dios. Y salió el que Dios había determinado que saliera. ¿Por qué creo que fue la voluntad de Dios? Ahora les voy a decir. En primer lugar, Donald Trump en su gobierno eliminó la enmienda Johnson. ¿Qué cosa es la enmienda Johnson? Es una enmienda que establecía la separación de la iglesia con el Estado. Es decir, que el Estado no podía tener ninguna relación con la iglesia en sentidos de leyes, en sentidos legales. La iglesia no podía influir sobre el Estado, ni la iglesia podía tener ningún tipo de relación en cosas legales con el Estado, en la política. Esa es la enmienda Johnson. Pero la profecía que dice, la profecía de Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 dice que los Estados Unidos formará la imagen de la bestia, y lo vamos a explicar un poquitito más adelante, y entonces establecerá leyes de carácter religioso. ¿Cómo es posible si había una enmienda, una ley que decía que no podía haber relación entre la iglesia y el Estado? Había que quitar esa ley, había que quitar esa enmienda. ¿Qué hizo Dios? Permitió que viniera Donald Trump para quitar esa enmienda, porque tiene que cumplirse la profecía. Así que esa enmienda fue quitada por el gobierno de Donald Trump, la separación de la iglesia y el Estado. Donald Trump estableció la oración y el estudio de la Biblia en la Casa Blanca, que ya hace mucho tiempo no se hacía. Así que de allí en adelante comenzó nuevamente los estudios de la Biblia y las oraciones en la Casa Blanca. Trató de establecer, no sé, finalmente en algunos lugares ha establecido la oración en las escuelas. En otros estados no lo han aceptado, pero en muchos estados ya lo han aceptado, la oración en las escuelas. Y cuando estoy hablando de esto, quisiera hacerme entender. No puede haber leyes de carácter religioso en este país. Y esas son leyes de carácter religioso. La oración, ¿eso es religioso o es político?
es religioso, es un asunto religioso. Así que el gobierno no tiene por qué dar una ley de que haya oración en las escuelas, porque es contrario a la ley que diga que tiene que estar separada la iglesia con el Estado. Pero por eso quitaron primero la enmienda Johnson, para poder abrir el camino a la iglesia y que pudiera influir sobre el Estado. También Donald Trump les dio derechos legales a los pastores protestantes para que pudieran influir en las decisiones políticas de este país, para que pudieran hablar y pudieran pedir al gobierno distintas leyes y distintas cosas religiosas al gobierno. El mismo Trump dio varios discursos de libertad religiosa en la misma ONU, aquí en el país y en otros lugares. El presidente de los Estados Unidos dio varios discursos de libertad religiosa. Esto tiene que ver con el cumplimiento profético de Apocalipsis, donde dice que la iglesia influirá sobre el Estado para que se impongan leyes de carácter religioso. ¿Se están dando cuenta? Por eso Dios permite que Donald Trump venga al poder, porque las profecías tienen que cumplirse. Así que también trasladó la embajada de Jerusalén, la embajada americana en Jerusalén, en Israel, la trasladó desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Eso fue un escándalo mundial. Eso trajo incluso guerra en el Medio Oriente. Eso trajo problemas grandísimos, porque ningún presidente se había atrevido a cambiar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Y eso trajo muchos problemas políticos en el mundo, y no puedo explicarles por qué ahora. Pero ¿por qué lo hizo Donald Trump? Para congraciarse con los evangélicos, para congraciarse con los protestantes, porque los protestantes creen que las profecías finales se van a cumplir en Israel. Ellos están mirando a Israel. Así que cuando ellos vieron que Donald Trump está cambiando la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, para ellos eso es una señal profética. Pero nosotros estamos viendo que es una tendencia religiosa en el gobierno de Donald Trump. Hay una tendencia a los asuntos religiosos. De hecho, Donald Trump es el presidente que más ha hecho acerca de la unión de la iglesia y el Estado en los tiempos modernos. De manera que eso ha avanzado en cuanto a la profecía. Creemos con toda seguridad que Dios permitió que Donald Trump subiera al poder en el 2016 para que estas cosas sucedieran y para que las profecías tomaran lugar y para que avanzara el camino profético de la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿ya terminó la misión de Donald Trump en el poder? ¿Alguien puede decir? No podemos decirlo. No sabemos si terminó la misión de Donald Trump en el poder. Mientras Dios lo necesitó o mientras Dios lo necesite, lo va a permanecer en el poder. Porque Dios es el que pone y quita reyes. Así que mientras Él esté todavía para cumplir una misión, Dios lo va a permanecer en el poder. Ahora quiero decirles una cosa. Si ya terminó la misión de Donald Trump en el poder, si ya terminó la visión que Dios tenía para él en el poder, no hay nada que el hombre pueda hacer para que él permanezca en el poder. Ni elecciones, ni demandas legales, ni la Suprema Corte, ni ninguna cosa que puedan hacer los abogados, los testigos. Nada se puede hacer. Si ya terminó la misión que Dios le había dado a este presidente, va a salir de allí aunque no quiera él y no quieran los medios. Tenemos que aceptar eso, tenemos que entender eso. Pero si no ha terminado la misión de Donald Trump en el poder, no hay nada que puedan hacer los hombres, ni elecciones fraudulentas, ni complot de ningún tipo, ni los poderosos del mundo, nada pueden hacer por sacar a este hombre del poder, porque es la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Así que no hacemos nada nosotros con hacer propaganda, con hacer campañas, con tomar parte en las votaciones, con decir que tiene que ganar fulano o mengano, porque nosotros tenemos que confiar en que Dios va a hacer su voluntad. Porque Dios es el que pone y quita reyes, no somos nosotros. Por más que hagan fraudes electorales,
si Dios no quiere que Él salga del poder, no va a salir. Y algunos de ustedes pueden decir, pero ya se ha avanzado demasiado, ya incluso están dando los pasos para que se comience el gobierno de Biden. ¿Ustedes recuerdan cuando en el pueblo de Israel el rey Ezequías estaba por morir? Dios le había dicho, te quedan pocos días de vida, arregla todas tus cosas que vas a morir. Y él lloró, gritó, hizo todo lo que pudo y entonces Dios le dijo, ok, te voy a dar 15 años más de vida. Y Señor, ¿cómo lo voy a saber? ¿Qué le dijo Dios? El sol, la sombra va a retroceder 5 o 15 grados, no recuerdo, 15 grados. 15 grados, ¿verdad? La sombra del sol va a retroceder 15 grados. ¿Era posible científicamente que eso sucediera? ¿Era posible humanamente que eso sucediera después que el sol ha avanzado hasta las 3 de la tarde, que ahora comience nuevamente a las 2 de la tarde? Porque el sol no se medía las horas como hoy, tenemos un reloj, tenemos el celular con la hora, era por relojes solares. Relojes solares. Así que cuando el sol pasaba, la sombra iba caminando. La sombra iba caminando. ¿Y qué sucedió? La sombra regresó 15 grados. Para que eso sucediera, el universo tenía que pararse, el movimiento de la Tierra tenía que detenerse y tenía que volver atrás el sol. Eso no podía suceder humanamente ni científicamente, pero sucedió. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que dirige las cosas de este mundo. Lo mismo puede pasar con el gobierno de Donald Trump. Es posible que los hombres hayan dicho, no, ya perdió, ya no se puede hacer nada. Pero Dios dice, todavía. Yo no sé si va a pasar. Yo no sé si Dios va a colocar todavía a Donald Trump en el poder. Estoy diciendo, si Dios no quiere que él salga, no hay ningún poder humano que lo pueda sacar. Permanecerá en el poder. Pero si Dios quiere que salga y entre otro, Dios lo va a sacar del poder por mucho que hagan los seres humanos. ¿Está claro eso? Sí. Es importante que lo entendamos. No importa hasta dónde lleguen las cosas, no importa hasta dónde digan y lo que digan los medios desinformativos de este mundo. No importa lo que suceda, Dios tiene el control en sus manos y Él puede poner y quitar reyes. Tenemos que entender eso. Bien. ¿Qué sucederá en este país y en el mundo si Joe Biden sube al poder? ¿Qué sucederá? Primero, habrá un nuevo plan para enfrentar el COVID-19. COVID-19 y COVID-21. ¿Saben ustedes que ya está pronosticado el COVID para el 2021? Una nueva pandemia más fuerte que la del 2019 y 20. Para el 2021. Si él entra al poder, habrá un nuevo plan para enfrentar al COVID-19 en los Estados Unidos. Las mascarillas serán obligatorias. Ya en muchos países del mundo es obligatoria las mascarillas. Le ponen multa de miles de dólares o euros a las personas que andan en la calle sin mascarillas. Esta semana yo fui a trabajar en la noche y cuando fui al trabajo en un lugar donde no hay personas en la noche, el jefe que llegó me dijo, ya es obligatorio en North Carolina usar mascarillas. Aún en los lugares públicos, aunque no haya gente, usted tiene que usar las mascarillas. Así que si vas a entrar a trabajar aquí, tienes que usar las mascarillas, me dijo el jefe. Y luego me dijo, incluso en tu casa, si hay personas que no son de tu casa, tienen que usar mascarillas. Es obligatorio. En los estados donde están dirigiendo los demócratas, están haciendo obligatorias estas leyes y estas normas ya. Pero si Joe Biden entra al poder, esto va a ser mandatorio y obligatorio en todos los Estados Unidos de América, en todo el país. Ya no será solamente algo que tú quieres o no quieres hacer, es obligatorio. Algo más, se van a cerrar los negocios. Las iglesias que se han abierto se van a volver a cerrar, las escuelas se van a volver a cerrar, las universidades se van a volver a cerrar porque hay que vencerle la batalla al COVID-19 o 21. También vendrá la imposición de la vacuna. Hace poco Donald Trump dijo que no
habría más cierres en este país mientras él esté en la administración. No iba a cerrar negocios, no iba a cerrar escuelas, no iba a cerrar nada, porque es peor el remedio que la enfermedad. El cierre trae personas deprimidas, personas que se suicidan, personas que pierden el trabajo, hijos que están volviéndose locos en las casas, los padres que no saben qué hacer con ellos. Es peor el remedio que la enfermedad. Personas enfermas del corazón muriéndose de infarto, personas que tienen problemas de otras enfermedades no son atendidos en los hospitales por cuenta del COVID-19. Es decir, el desastre es peor cuando se cierra la economía y los negocios en este país. Pero eso es lo que quiere hacer el nuevo presidente si es que llega al poder. La economía será completamente destruida y eso tiene un propósito. La economía va a ser destruida no solamente en el mundo, sino en este país, que es el primer país del mundo económicamente. Volverá también al Tratado de París del medio ambiente. Y eso tiene muchas consecuencias económicas también y legales. Volverá al tratado nuclear con Irán. Son cosas que van a hacer. Revocará todas las leyes que pueda que estableció el gobierno anterior de Donald Trump. Y volverá a los antiguos tratados comerciales con China y con muchos países socialistas del mundo, incluyendo a Cuba y otros países más. También volverá y será, o él apoyará 200%, fíjense que no estoy diciendo que va a apoyar 100%, va a apoyar 200% el gran reseteo, el Great Reset. Yo hablé de eso aquí hace 2 o 3 sábados atrás y lo publicamos en el tema y ustedes lo pueden ver en internet, pero también se ha hablado mucho del Great Reset. ¿Qué cosa es el Great Reset? ¿Qué cosa es el gran reseteo? ¿Qué cosa es el gran reinicio? Les voy a explicar un poquitito más adelante, pero él va a apoyar eso 200%, va a ser un apoyo total al gran reseteo. También apoyará a las organizaciones que lo han llevado al poder. Ojo con esto, mucho oído con esto que voy a decir ahora. ¿Quiénes son los que van a apoyar este nuevo gobierno? ¿Han escuchado ustedes hablar de Black Lives Matter? Black Lives Matter. Black Lives Matter. Parece que ustedes no viven en este país, ni viven en este mundo. ¿Han visto los desmanes que han hecho las manifestaciones, como han destruido en distintas ciudades negocios, vidrieras, han matado gente, se han manifestado por miles y miles a favor del asunto del racismo y de esas cosas? Esas son las Black Lives Matter. Esas son las organizaciones Black Lives Matter, que son organizaciones socialistas, son organizaciones que están a favor del derecho comunista y socialista. Los antifas, ¿saben quiénes son los antifas? ¿No han escuchado oír hablar de ellos tampoco? Son otras organizaciones peores que Black Lives Matter, porque ellos están realmente armados y están dispuestos a morir y a matar por sus convicciones y están haciendo cosas terribles en distintas ciudades de este país. Fue las cosas que sucedieron hace poco en las grandes manifestaciones que se dieron en este país. Esos son los que están apoyando ese gobierno, el nuevo gobierno demócrata, si sube este señor al poder. También apoyará y será apoyado por el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial. Los grandes poderosos del mundo lo van a apoyar. La Organización Mundial de la Salud, de la cual incluso se retiró Donald Trump, va nuevamente a ser apoyada y apoyar a este señor. Pero más que eso, apoyará las organizaciones LGBTQ más y más hasta la Z, porque ya no sé cuántas letras hay. Las organizaciones y las políticas LGBTQ más. ¿Saben qué cosa es eso? Homosexuales, transexuales. Muy bien. Estas organizaciones de carácter social que están defendiendo los derechos de los transvestis, de los homosexuales, de todo tipo de asociaciones sexuales y las ideologías de género, serán apoyadas por este gobierno y más que apoyadas, serán presionadas por estas organizaciones para que este gobierno haga lo que ellos quieren que haga. Miren, hay un documento que ya salió
No estoy hablando de algo que alguien está diciendo. Hay un documento que se llama el documento HCR. Ustedes lo pueden buscar en internet. Porque yo lo escuché, pero yo no me quedé con escucharlo. Lo busqué también en internet y lo investigué. HCR. Documento HCR o de derechos. Documento de derechos HCR. Pueden buscarlos en internet. Este documento quiere imponer la cultura gay en este país y en el mundo entero. De manera que quiere privar de las libertades civiles y religiosas, especialmente a los cristianos. Es un ataque directo contra el cristianismo. Por eso estoy analizando esto aquí esta mañana, hermanos, porque no es un asunto sencillo, es un asunto muy solemne lo que está por ocurrir y está ocurriendo en este país y en el mundo entero. Esta organización, el documento HCR, dice que Trump malinterpretó las leyes para favorecer a los cristianos. Fíjense que es directamente contra los cristianos. Ellos dicen que Trump malinterpretó las leyes para favorecer a los cristianos y que ahora el nuevo gobierno de Biden tiene que volver atrás todas las leyes que hizo Trump para favorecer a los cristianos, de manera que ahora favorezca a las organizaciones LGBT y que los principios cristianos sean eliminados en todas las asociaciones en este país. Además de esto, es un ataque directo contra los principios cristianos. Miren, no se puede negar la posibilidad, si estas cosas entran en ley, no se le puede negar la posibilidad de emplear en las organizaciones cristianas, en las escuelas, en las universidades, en las iglesias, a personas transgéneros, LGBTQ y más. Es más, ya actualmente fue elegido un representante del gobierno de los Estados Unidos que es transvesti. ¿Ya sabían eso? Así que ya estas organizaciones están ejerciendo una presión sin nombre sobre el gobierno que comenzará si es que Dios lo permite. Ellos están diciendo que usted o las iglesias y las escuelas, las universidades, tienen que contratar a todos sin excepción de género, sexo o ningún tipo de problemas con respecto a la identidad sexual. Además de eso, dice que van a obligar a las organizaciones religiosas que, aunque esté en contra de los principios bíblicos, en contra de los principios que ellos defienden, tienen que aceptar los lineamientos de la nueva imposición de los LGBT. Estas organizaciones dicen que las escuelas o las universidades no pueden aconsejar a los que tienen problemas de género, los problemas sexuales, enviarlos a psicólogos, ni a un médico, ni a un consejero, porque eso violaría los derechos legales de los homosexuales. Así que ni siquiera pueden aconsejarles, ni aunque ellos quieran pueden aconsejarles que cambien de sexo o de género o que dejen de ser homosexuales. Este es algo por lo cual están presionando al gobierno de los Estados Unidos de América. Ahora fíjense, esto no es tan sencillo. Cuando usted estudia en una universidad o en una escuela, esa universidad le entrega un diploma, ¿verdad? Y ese diploma tiene que estar acreditado por el gobierno y tiene que estar acreditado por ciertas instituciones gubernamentales acerca de la educación. Si usted o si su organización o si su iglesia o su universidad o la escuela no acepta estos lineamientos de la nueva filosofía LGBT expuesta en el documento HCR, no tendrán crédito. Estas organizaciones cristianas no tendrán acreditación gubernamental. Quiere decir que los que estudien en esas universidades, sus diplomas no valen nada. No pueden ir a trabajar con esos diplomas después como si no hubieran estudiado, porque los créditos no tienen valor legal. Así que para que usted tenga valor legal en sus créditos, tiene que aceptar las imposiciones de estas organizaciones. Hermano, esto está sucediendo y esto ya salió a la luz, no es algo escondido. Están presionando para
meter obligatoriamente la nueva ideología de género en toda la sociedad. De manera que las instituciones cristianas tendrán que decidir en obedecer a Dios y sus normas y sus principios, o inclinarse y arrodillarse delante de las nuevas filosofías y teorías de este mundo. Es algo terrible. ¿Saben ustedes una cosa? Es una batalla de proporciones bíblicas. Las escuelas tendrán que enseñar a los niños las nuevas enseñanzas gay. Desde los 3 años, los niños tendrán que ser enseñados acerca de las nuevas filosofías, transgéneros y de todo tipo de enseñanzas. De manera que si alguien viene a una escuela adventista y dice, yo quiero trabajar como maestro de los niños, y es LGBT, es transgénero o es no sé qué tipo de género, la organización no puede decirle que no. Si le dice que no, hay una demanda y hay multas y hasta se pueden cerrar las organizaciones porque estas personas no han sido contratados por esa escuela. De manera que es algo muy, muy serio. Miren lo que dice ahora, vamos ahora a la Biblia. Vamos a ver un poquitito, antes que termine el tiempo, a analizar estas cosas con respecto a lo que dice la Biblia. Porque ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Yo no voy a... Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia acerca de este país? Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde está el diablo y sus ángeles trabajando ahora? En la tierra. ¿La batalla dónde comenzó? En el cielo. Una batalla terrible en el cielo entre el dragón, que es Satanás, y sus ángeles, y entre Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Cristo. Miguel es Cristo mismo, es el nombre de batalla de Jesucristo. Y entonces se enfrentaron el dragón y sus ángeles con Miguel y sus ángeles. Capítulo 12, versículos 13 al 16 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer en profecía? La mujer que dio a luz al hijo varón, ¿es María? Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Así que tengamos cuidado con eso. Pero la mujer que había dado a luz es la iglesia y el hijo es Jesús, Cristo Jesús. Pero la mujer es la iglesia, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Eso está en Génesis 2:15 o 3:15. Así que allí está la gran batalla que comenzó en el cielo entre el dragón y Jesucristo, Miguel. Pero el dragón dice que vino a la tierra a hacer guerra contra la mujer. Y cuando vio que había sido arrojado a la tierra, dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso pasó en la Edad Media, cuando la iglesia fue perseguida por Roma y fue perseguida por la iglesia apóstata que tenía el poder. Es la bestia de Apocalipsis 13, los versículos del 1 al 10. La primera bestia de Apocalipsis 13, esa es la bestia representada por el papado que persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Pero miren ahora. Y la serpiente, versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Quién iba a ser arrastrada por el río? La mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién envió el río? El dragón que está haciendo guerra contra la mujer. Sigamos viendo aquí. Pero, versículo 17, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué significa esto?
Sigamos leyendo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El versículo 17 lo dejamos para después. Así que el dragón echa un río detrás de la iglesia, echa una persecución detrás de la iglesia. No pudo destruirla en la Edad Media, pero echó un río de persecución todavía sobre la iglesia, y la iglesia huyó, y la iglesia fue ayudada ¿por quién? Por la tierra. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, ya dijimos que los versículos del 1 a 9 representan a la primera bestia, que es el papado, que persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Pero los versículos del 11 en lo adelante surge otra bestia. Mucha atención a esto. Después vi a otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. ¿Quién se tragó el río de persecución que envió el dragón a la mujer? La tierra. ¿De dónde surge esta bestia ahora? De la tierra. Hagan relación, hagan relación. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba, pero hablaba ¿cómo? Como dragón. ¿A quién representa esta bestia? Los Estados Unidos de América. Y yo no tengo tiempo esta mañana para explicarles cómo podemos ver qué es los Estados Unidos de América. Necesitamos estudiar esta profecía, pero ahora solamente les estoy llamando la atención a que fue los Estados Unidos de América, el surgimiento de los Estados Unidos de América, quien ayudó a la mujer, a la iglesia, contra la persecución. La persecución es el río que había echado el dragón detrás de la mujer. Y cuando los peregrinos salieron huyendo de Europa, ¿por qué vinieron a América? Porque estaban buscando tierras de libertad. Estaban buscando cómo adorar a Dios en una forma libre, según su conciencia, para no ser perseguidos ni condenados por el gobierno o por la iglesia. De manera que ellos pudieran adorar libremente a Dios. En estos días, el jueves, se celebró en este país, ¿qué cosa? Thanksgiving. ¿Qué significa esto? ¿De qué se recuerda esto? ¿Qué recuerda el Thanksgiving? El Día de Acción de Gracias, que se celebró cuando llegaron los padres peregrinos a los Estados Unidos. No existían los Estados Unidos, eran las tierras de libertad de América. Así que llegaron acá y celebraron, después de haber sido salvados la vida por los indios y por Dios mismo, que les preservó la vida, entonces celebraron el Día de Acción de Gracias. Ahora bien, el día 26 de noviembre, ¿cuándo fue el 26 de noviembre? El jueves, el día de Thanksgiving. Yo lo puse, lo mandé en un mensaje a ustedes y también en Facebook lo puse. Se cumplieron 400 años, exactamente el 26 de noviembre, se cumplieron 400 años de que los padres peregrinos venían en el barco llamado Mayflower. Y se estaba cumpliendo esta profecía. Cuando ellos salieron huyendo de Europa y vinieron a América, y la tierra abrió su boca y tragó el río de persecución. Llegaron aquí y se acabó la persecución. Establecieron un pacto el día 26 de noviembre de 1620. Establecieron un pacto, y yo no puedo leer todo el pacto, pero el pacto del Mayflower incluía criterios democráticos, de libertad, de respeto para las creencias religiosas personales. Que cada uno pudiera practicar su religión libremente y que no fueran perseguidos por la iglesia o el Estado, y que la iglesia no tendría nada que ver con el Estado ni el Estado con la iglesia. Ese fue el pacto que se gestó en el Mayflower por los padres peregrinos de los Estados Unidos. Por eso la tradición de este país, manifestada también a través de la enmienda Johnson, es la separación de la iglesia y el Estado. No puede haber ninguna relación entre la iglesia y el Estado. Quisiera que pudiéramos entender todo esto, porque esto es importante para ver lo que está sucediendo proféticamente. Es importantísimo. Este documento que se firmó en el Mayflower el 26 de noviembre de 1620 es el embrión de la Constitución de los Estados Unidos de América. De allí
surgieron las primeras ideas para establecer la Constitución de los Estados Unidos de América. Y la primera enmienda garantiza la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad de expresión, para que usted pueda decir lo que usted quiera sin ser condenado. Eso no lo podemos hacer en nuestros países. Si usted dice cualquier cosa en contra del gobierno, en contra de la política, en contra de un prócer, en contra de cualquier persona, usted va preso. Muchos años. Yo conozco personas en mi país que fueron presos por decir 2 o 3 cosas en contra del gobierno. Pasaron 5 o 10 años presos. Y entonces, en este país se gestó una constitución donde la constitución garantiza la libertad de expresión, de religión, de asociación y todo tipo de libertades para el ser humano. Esa es la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, hay una cosa importantísima en la Constitución de los Estados Unidos y es el derecho a la propiedad privada. No están las palabras en esa forma con claridad expresadas en la Constitución de los Estados Unidos, pero en la primera enmienda, en la cuarta y en la quinta enmienda están los principios para la propiedad privada apoyada por otras enmiendas de la Constitución. La propiedad privada es un derecho en los Estados Unidos. Usted tiene derecho a la propiedad privada. Y usted está diciendo ahora, ¿y por qué el pastor está hablando ahora de la propiedad privada? También el artículo 17, les voy a decir en un momento por qué estoy hablando de la propiedad privada. El artículo 17 de los derechos humanos establece: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Está establecido por los derechos humanos de las Naciones Unidas y está establecido por la Constitución de los Estados Unidos que usted tiene derecho a la propiedad privada. Ahora bien, el gran reseteo o el Great Reset que se trata de comenzar en el año que viene, en el 2021, en la reunión de Davos 2021, dice que ya no habrá propiedad privada. Se va a eliminar la propiedad privada. Uno de los planes que tiene el Great Reset es eliminar la propiedad privada. De manera que el ser humano no tenga ninguna propiedad. Miren cómo lo explican ellos mismos en un artículo que está en internet. No lo invento yo. Ellos mismos lo explican y cómo ellos ven el año 2030. Dicen ellos: todos los productos se habrán convertido en servicios. No tengo nada, no tengo auto, no soy dueño de mi casa, no tengo electrodomésticos ni ropa. El ser humano dejará de ser propietario de todo. Eso es lo que dice el Foro de Davos, el Great Reset, que ellos quieren que sea así en el año 2030. Así que están comenzando en el año próximo, 2021, para llegar a esto, donde ya no haya más derecho a la propiedad, donde tú no tengas nada, ni el auto que tú manejas sea tuyo. Es más, no vas a manejar ningún auto, vas a andar en un auto que es de servicio común, de servicio social. No sé si es un autobús, no sé si es un carro que vuela o qué cosa es, pero va a ser de servicio común y va a ser para todo el mundo. Pastor, tienes que pagarlo, pero no va a ser tuyo. No es tuyo, no es tuyo. Pero ellos dicen: no tendrás nada, pero serás feliz. Ese es el plan de Davos 2021, es el plan del Great Reset. No tendrás nada, pero serás feliz. No tendrás derecho a nada, no tendrás propiedad, todo será de uso común, de uso colectivo. Nadie tendrá algo que pueda decir: esto es mío y me pertenece. Ese es el plan del Great Reset y hay muchas cosas que quisiera decir, pero no los puedo decir ya esta mañana, se me fue el tiempo. Además de esto, ¿saben por qué ellos? Bueno, dicen además, lo dice allí, no lo voy a leer, lo voy a decir con mis palabras, dice que en el año 2030 la mayor parte de la sociedad del pueblo vivirá en las ciudades y solamente algunos grupos rebeldes y marginados vivirán en las montañas. Yo no sé si a ustedes les da alguna idea acerca de esto. Dice que solamente vivirán en las ciudades los que acepten sus normas y leyes. Los que estén de rodillas delante del Gran Reset, delante del nuevo orden mundial, delante de las organizaciones mundiales y globalistas. Y quiero decirles que hay una gran diferencia entre el globalismo y la globalización.
No sé si ustedes comprenden eso y se lo voy a decir en pocas palabras. La globalización es buena. Usted puede comprar ahora un producto que esté en México y que se lo traigan a la puerta de su casa. Un producto que esté en China y se lo traigan a la puerta de su casa. Eso es globalización. Usted puede estar viendo por internet o por televisión o por su celular algo que está sucediendo en la otra parte del mundo. Eso se llama globalización y eso es bueno, porque nos ha hecho que podamos tener acceso a todas cosas en el mundo entero. Pero el globalismo es esto que quieren establecer, donde haya un control mundial, donde haya una sola religión mundial, donde haya un solo gobierno mundial, donde ellos puedan controlar a todos los seres humanos, donde nadie tiene derecho a nada y donde todo el mundo es un esclavo arrodillado. Ustedes recuerdan, bueno, antes de pasar a eso, me quedan unos minutos, la encíclica papal Fratelli Tutti. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque estos son los poderes que están apoyando al nuevo gobierno si subiera a los Estados Unidos. El Great Reset y el Papa Francisco. La encíclica papal Laudato Si fue en el 2015, pero ahora salió una nueva encíclica que dio el Papa, que se llama Fratelli Tutti, y está expresando exactamente lo mismo que el Great Reset. Está en el mismo orden. El Papa dice, nadie tendrá propiedad privada. Si tú tienes si tú tienes necesidad de algo y tu vecino lo tiene en el patio de la casa, tú puedes tomarlo y usarlo porque todo es de uso común. Todas las cosas, si tu vecino tiene un carro y tú no necesitas, puedes tomarlo y usarlo. Si tu vecino tiene una madera allí y tú te necesitas reparar tu casa, puedes tomar la madera del vecino y usarla. Porque todas las cosas son de uso común, no hay propiedad privada. Eso es lo que dice la Fratelli Tutti. Ese es el plan del Papa. No pueden haber muros, no pueden haber separaciones, no pueden haber doctrinas religiosas, tiene que haber una sola religión. Eso es lo que dice la Fratelli Tutti. Es exactamente lo mismo que el Great Reset. Y están tratando de controlar al mundo. Ese es el globalismo, no la globalización. Ese es el globalismo que ahora quieren entrarlo ¿a dónde? A los Estados Unidos, porque los Estados Unidos nunca ha apoyado, desde que entró el presidente Trump, se separó del globalismo y comenzó con el nacionalismo. Hay dos poderes en este momento batallando uno contra el otro, el globalismo y el nacionalismo. El Papa Francisco dice no deben haber fronteras, no deben haber muros, no deben haber naciones independientes. Tiene que haber un gobierno mundial y tiene que haber posibilidades de que todo el mundo pase de un país a otro sin fronteras. Eso se llama globalismo. Y eso es lo que está apoyando este nuevo gobierno que quiere entrar en los Estados Unidos. ¿Saben quiénes son las milicias que apoyan el globalismo? Ya los dijimos, Black Lives Matter, Antifa, los poderes comunistas del mundo, la ONU, el Foro Mundial y el Foro Económico. Parte de los católicos apoyan al globalismo porque están divididos. Porque el Papa Francisco apoya el globalismo, pero muchos católicos no están de acuerdo con el globalismo. Así que están divididos. ¿Y quiénes apoyan a los nacionalistas? Donald Trump. ¿Saben cómo le llaman a Donald Trump? El titán patriota. Porque él es el defensor número uno del nacionalismo. Él dice, América primero, vamos a hacer América grande. Así que ese es el nacionalismo y hay muchos lugares en el mundo y hay muchas personas en el mundo que están apoyando a Trump en este sentido porque dicen tenemos que mantener nuestra nación, tenemos que mantener nuestra cultura, tenemos que mantener nuestros principios, tenemos que mantener nuestra libertad, nuestra privacidad, nuestros derechos, y están quitándonos los derechos, nos quieren quitar todos los derechos y toda la libertad. Así que Trump se le llama el titán patriota. Pero también los apoyan los grupos neonazis, los grupos supremacistas blancos, los otros grupos armados de cowboys, otros nombres que tienen, otros se llaman con la G y sacan con una G ahí por delante y representan también a estos grupos. Y también algunos escasos presidentes del mundo apoyan el nacionalismo, algunos escasos presidentes del mundo, porque casi todos están vendidos a la ONU y al nuevo orden mundial.
¿Y saben quién más apoya el nacionalismo? La mayoría de las organizaciones protestantes. La mayoría de las iglesias protestantes apoyan el nacionalismo, contrario al catolicismo o al papa que apoya el globalismo. ¿Se dan cuenta ustedes la guerra de poder que hay? No es una guerra entre los demócratas y los republicanos, no es una guerra entre dos partidos, es una guerra entre dos poderes mundiales, entre dos líneas de pensamiento diferente. Una es globalista y la otra es nacionalista. Una es comunista, la otra es capitalista. Una es socialista, la otra es por derechos, los derechos de los seres humanos. Hermanos, hay una gran guerra en nuestro medio. Hay una gran batalla en nuestro medio y alguien va a salir vencedor. Dios pone y quita reyes, Daniel 2:21. Ahora les invito, y voy a terminar con este pasaje, a Daniel 10, 12 al 14. Daniel 10, 12 al 14, para que ustedes vean de lo que les estoy hablando esta mañana. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel estaba orando a Dios para que él escuchara su oración y para que se cumpliera la profecía de los 70 años y que el pueblo de Israel tendría que ser liberado y tendría que volver a la tierra de Israel, el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Entonces Daniel está orando y viene el ángel y le dice: tus palabras han sido escuchadas y he venido para ayudarte. Pero más dice ahora el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Así que el ángel viene para ayudar en el cumplimiento profético, a responder la oración a Daniel, y le dice: he venido para ayudarte, pero el príncipe de Persia se me opone y se me ha opuesto por 21 días. Había una guerra que Daniel no estaba viendo. ¿Dónde estaba siendo combatida esta guerra? Espiritual. Habían legiones batallando en este gran conflicto. El problema en ese tiempo era que el rey de Persia tendría que dar la orden de restauración de Jerusalén y que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén. Y esta orden era muy importante porque ¿cuándo comienza la profecía de las 70 semanas? Con la reedificación de Jerusalén. Cuando el rey dijera que se pueden volver a Jerusalén, a restaurar a Jerusalén, entonces comenzaría la profecía de las 70 semanas. Y en medio de la profecía o al final de la profecía de las 70 semanas, ¿quién está? ¿Quién aparece? El Mesías príncipe, Cristo Jesús. Así que el enemigo, Satanás, el diablo, el dragón, no quería que se cumpliera esta profecía. Por lo tanto, cuando Gabriel vino para influir sobre el rey, para que firmara esta orden, el enemigo se opuso y se metió en el medio para que el ángel Gabriel no pudiera influir sobre el rey. Había una batalla espiritual en los lugares celestiales. Habían dos poderes tremendos batallando por los poderes civiles. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Estaban los ángeles de Satanás y el Satanás mismo luchando contra Gabriel y sus ángeles. Y Gabriel no podía. ¿Se dieron cuenta? Miren lo que dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién vino para ayudar a Gabriel? Cristo mismo, hermanos. Cristo mismo vino para ayudar, para que se cumpliera su voluntad, de manera que no pudiera salir victorioso Satanás y sus ángeles. Cristo vino para que se cumpliera la palabra profética que debería de cumplirse, para que se diera la orden de restaurar a Jerusalén, para que pudiera venir el Mesías príncipe. Todo estaba en juego, la palabra profética de Dios estaba en juego, así que Gabriel y sus ángeles fueron ayudados por Cristo mismo, que vino a intervenir en los asuntos humanos. Hoy estamos viviendo una batalla exactamente igual, por el poder y el control de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Por el control de los Estados Unidos de América. Hermanos, Apocalipsis
Apocalipsis 13 dice que, capítulo 13, versículo 11 en lo adelante, dice que esta bestia que surge de la tierra, y después entonces versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿Dónde surge la imagen de la bestia? En los Estados Unidos de América. Es la bestia que surge de la tierra. Es la que hace que, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que lo que va a suceder en los Estados Unidos es profético. Y los Estados Unidos es quien va a implementar la marca de la bestia por medio de la unión de la iglesia y el Estado, porque es el protestantismo apóstata quien va a influir sobre el Estado para que se impongan las leyes religiosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el enemigo no quiere que se cumplan estas profecías, porque sabe que le queda poco tiempo, porque Cristo está por venir, porque se va a cumplir las profecías y Cristo va a venir a rescatar a su pueblo. En este mismo momento donde nosotros estamos, hay una gran batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo para influir sobre las elecciones de este país. Lo que suceda en las elecciones de este país va a determinar que estas profecías se cumplan más pronto o después. Por eso digo, ¿se acabó la misión de Donald Trump dada por Dios en el poder? No lo sabemos. ¿Está ya determinado por Dios que Donald Trump terminó su misión y que comience ahora el globalismo y el poder que va a entrar en este país? No lo sabemos. Tenemos que observar, tenemos que mirar, pero no hay nada que el ser humano puede hacer para cambiarlo. Solamente Dios puede intervenir para que suceda lo que Él quiere que suceda. Y va a suceder lo que Él ha determinado que suceda. ¿Saben? Creo que Miguel ha venido para luchar contra el enemigo en estos días en los Estados Unidos. Miguel está batallando contra el enemigo, contra los ángeles malignos, para que no se haga la voluntad del enemigo, sino la voluntad de Dios. Porque Dios pone y quita reyes. Y ¿saben una cosa? Dice Apocalipsis capítulo, estábamos analizando el 17, capítulo 17, y ya se me fue el tiempo, no puedo analizar eso ahora, que 10 reyes recibirán poder por una hora. 10 reyes recibirán poder por una hora. Eso es Apocalipsis 17, versículo 13 en lo adelante. Recibirán poder y ese poder lo recibirán y lo utilizarán para entregar su poder ¿a quién? A la bestia. Ese poder que son los 10 reyes que van a tener poder es el nuevo orden mundial. El gran reseteo o el gran reset dice que ya no serán los Estados Unidos los que van a controlar el mundo, sino que serán un puñado de naciones. Dice la profecía que 10 reyes tomarán poder y entregarán su poder a la bestia. Y esta bestia que sabemos que es el papado está metido directamente en esto. De manera que Él es el que está recibiendo y quiere recibir el poder en el nuevo orden mundial. Y entonces el versículo 17, 14, 16 por allí dice que pelearán contra el Cordero. Versículo 14, 17, 14. Estos poderes unidos con la bestia pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Cómo es que estos poderes, los reinos de este mundo y el papado podrán pelear contra el Cordero? ¿Será que Cristo Jesús va a venir y ellos van a pelear directamente con Él? ¿Cómo van a pelear contra el Cordero? A través de su pueblo, a través de las leyes que van a poner en contra del pueblo de Dios, porque todas las leyes que están imponiendo ahora, todo este cierre de ciudades, todo este cierre de negocios, todas estas vacunas obligatorias, todas estas máscaras obligatorias, es para cerrar el círculo de manera de saber quiénes son los disidentes, quiénes son los que se oponen al papado, quiénes son los que se oponen al globalismo, quiénes son los rebeldes contra ellos.
¿Quiénes son los que no van a obedecer estas leyes? Los fieles de Dios, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y dice que ellos van a pelear directamente contra el pueblo de Dios. Y en el versículo, en Apocalipsis 12, 17, dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Todo lo que está sucediendo con el globalismo, todo lo que está sucediendo con las organizaciones LGBT, todo lo que está sucediendo con este nuevo orden mundial está programado para perseguir al remanente de Dios. No lo vean de otra manera, no hay otra cosa, es para perseguir al remanente de Dios. Pero dice, pelearán contra el Cordero, 17:14, y el Cordero los vencerá. Amén, hermanos, gloria a Dios, no tenemos que tener temor. Algunas personas tienen miedo por lo que va a suceder, porque van a perseguir al pueblo de Dios, porque ¿de qué parte yo voy a estar? ¿Voy a estar en la ciudad o voy a estar en el campo? ¿Voy a ser parte del nuevo orden mundial o me van a ver como rebelde? ¿Saben? A los que participen del nuevo orden mundial, los que acepten el Gran Reset, los que acepten todas estas nuevas normas, van a tener beneficios. No van a tener nada, no van a tener derechos, es decir, no van a tener propiedad privada, no van a tener casi nada, pero van a tener una renta básica universal. ¿Saben que ese es el plan del Great Reset? Le van a dar una renta universal a todo el mundo. Tú no vas a tener que trabajar para pagar tu casa, tú vas a tener que trabajar para vivir, te van a dar una renta universal básica. Ojalá que no sea como en Cuba. Porque en Cuba la renta universal básica, una libretica para comer, tú ibas al mercado y te daban una librita de aceite para todo el mes, o 4 o 5 libras de arroz para todo el mes. Esa es la renta básica universal. Se morirán de hambre. Pero quienes van a recibir la renta básica universal, quienes van a recibir las atenciones en el hospital, los derechos médicos, van a ser los que acepten el nuevo orden mundial. Y los que no lo acepten vivirán en las montañas. Lo dicen ellos mismos y lo dice la palabra de Dios. Salid de las ciudades. Los que vivan en las ciudades vivirán arrodillados frente al nuevo orden mundial, frente al globalismo, frente a las nuevas filosofías LGBT. Frente a todo eso tendrán que vivir de rodillas. ¿Recuerdan ustedes cuando en una ocasión 3 jóvenes allá en el Medio Oriente se quedaron de pie mientras todo el mundo se arrodilló? Solamente 3 jóvenes permanecieron de pie. ¿Dónde tú vas a estar? ¿Dónde tú vas a estar? ¿Vas a estar en la ciudad de rodilla con todos los traidores a Dios? ¿O vas a estar en el campo y en las montañas siendo fiel aunque seas perseguido? Ojalá que nosotros podamos decidir por Cristo Jesús. Ojalá que nosotros podamos estar con el Cordero, porque dice que los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles, y pelearán contra ellos, pero el Cordero los vencerá. Hermanos, no importa lo que tengamos que pasar, no importa las persecuciones que vengan, no importa las acusaciones que vengan, seremos vencedores con Cristo Jesús. Ojalá que podamos entender esto y ojalá que nosotros sepamos que lo que ocurra en las naciones, en este país o en cualquier parte del mundo, será la voluntad de Dios. Porque Dios pone y quita reyes y los hombres no podrán hacer su propia voluntad. Que Dios nos ayude, que podamos tener fe y confianza en la palabra profética de Dios y que podamos saber. Ahora mismo Él está peleando por su pueblo, Él está peleando por el cumplimiento de las profecías y Él peleará por nosotros para que podamos alcanzar la victoria junto al Cordero. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración.